Vamos a ver la clase de cuello. En esta lámina se puede apreciar las tres maneras que podemos estudiar el cuello: la manera anatómica en estas tres, la manera quirúrgica en esta y la manera tomográfica en esta. Vamos a iniciar con la manera anatómica. Si nosotros estudiamos el cuello de manera anatómica, tenemos que ver en una cara lateral al cuello que tiene una forma rectangular. Los bordes son la línea media del cuello en la parte anterior, la base de la mandíbula subiendo por la rama de la mandíbula y proceso mastoides en la parte superior. La parte de la nuca, el músculo trapecio estaría en esta zona, la clavícula y el acromion. Referencia anatómica tenemos al hueso yoides. Si nosotros nos vamos a esta imagen y trazamos al músculo esternocleidomastoideo en el centro, vamos a ver que el cuello anatómicamente se divide en dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. Este sería el esternocleidomastoideo. El triángulo anterior, como bordes, tiene la línea media del cuello en lo anterior, el borde de la mandíbula y mastoides en la parte superior y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo en la parte posterior, con una base superior y un vértice inferior. El triángulo posterior a su vez tiene como límite anterior el borde posterior del esternocleidomastoideo, el músculo trapecio en su parte posterior, y en su parte superior tenemos al borde superior de la clavícula, un pedacito del esternón y un pedacito del acromio. Entonces, si nosotros definimos los límites, vamos a ver cómo, transformamos este rectángulo ya en la vida real. Vamos a ver cómo está el triángulo anterior y el triángulo posterior. Ya si nos vamos a las divisiones del cuello, vamos a apreciar cómo aquí estoy trazando, la piel se ve de color rosa. Vamos a ver cómo aquí en la parte posterior está el músculo trapecio, el músculo esternocleidomastoideo y el yoides, que ya habíamos visto. Y aquí trazo un músculo que viaja por el triángulo posterior, por detrás del esternocleidomastoideo, y se inserta en el yoides, que es el músculo homoyoideo. Ya con estas referencias anatómicas vamos a dividir a los triángulos en subtriángulos. Entonces el triángulo posterior se subdivide gracias al vientre posterior del homoyoideo en dos triángulos, uno supraclavicular o subclavio y un triángulo occipital. Y el triángulo anterior se va a dividir gracias a estas referencias. Aquí trazamos otro músculo que se llama músculo digástrico, que viene del mastoides al yoides a el vértice de la mandíbula, donde está la sínfisis mandibular, y entonces se subdivide el cuello anatómicamente en cuatro triángulos: un triángulo submentoniano, uno submandibular o digástrico por los límites del digástrico, un triángulo muscular y un triángulo carotídeo. A estos triángulos hay que estudiarles los contenidos y que forma el piso. Por ejemplo, acá están los músculos suprayoideos, que la mnemotecnia para aprendérnoslos es 10.000 genios, de digástrico, estiloyoideo, que aquí no se vería, miloyoideo y genioideo. Y bueno, obviamente los músculos infrayoideos, que son los que van esternoyoideo, esternotiroideo, el homoyoideo. Y bueno, en la parte posterior los músculos que son los representantes, bueno, pues en esta zona estarían los escalenos, donde pasa el plexo braquial hacia la extremidad, y los músculos del triángulo suboccipital en la parte profunda, contenidos, bueno, pues la arteria suboccipital, los músculos del triángulo suboccipital. En esta zona estaría el paquete vasculonervioso que va hacia la extremidad. Aquí hay contenido muscular. Acá están los linfonodos, que se conocen como delfianos. Acá la glándula submandibular, submentoniana, el paquete vasculonervioso del cuello, que es la vaina carotídea con sus contenidos, que es la carótida, bueno, depende de la altura, carótida común, carótida externa, interna, vena yugular interna, por fuera del y nervio vago, y por fuera del esternocleidomastoideo está la vena yugular externa. Por acá tendríamos a la vena yugular anterior. Entonces, así es la manera anatómica de estudiar al cuello. Y bueno, si nos pasamos a
la manera quirúrgica, aquí en una vista anterior podemos apreciar que aquí están los músculos esternocleidomastoideos, aquí está el hueso yoides, aquí está el músculo digástrico, la mandíbula, por detrás está el músculo trapecio, el músculo homoyoideo. Y entonces podemos apreciar que el cuello quirúrgicamente se divide en 3 zonas, o zona 1, zona 2 y zona 3 quirúrgicas. Los límites de la zona 1 es el borde superior de la clavícula, la escotadura esternal, y el límite superior es el hueso yoides. Esta zona es la zona 1. La zona 2 es hueso yoides hasta el borde inferior de la mandíbula y bueno, esa es la zona 2. Y la zona 3 es borde inferior de la mandíbula. Y si nos regresamos un poquito hacia la parte anatómica, vean cómo el cuello todavía se extiende en esta zona, o sea, por arriba de la mandíbula. Entonces aquí estaríamos teniendo a mi zona 3 del cuello, por eso está representada en esta zona. Es importante estudiar la división quirúrgica, ya que estas divisiones nos permiten referirnos al cuello más rápido, por ejemplo en trauma de cuello, porque hay algunas cosas que se deben de saber del mismo. Es decir, la zona 1 del cuello, la zona 1 y la 2 son las zonas más cotidianamente lesionadas por trauma de cuello. Debemos de tomar en consideración que zona 1, como están grandes vasos y estructuras importantes vasculares, cuando hay lesión en la zona 1 es mortal. La zona 2 tiene mucho más estructuras, no es tan mortal, bueno, dependiendo de la estructura que se lesione. Y la zona 3 o puede ser muy benigna la lesión o puede ser mortal por la lesión a la médula espinal. Entonces, cuando nosotros hablamos de zonas quirúrgicas del cuello, podemos definir cuál es su pronóstico. Haciendo una evaluación rápida del trauma de cuello, lo puedo dividir en traumatismo abierto y traumatismo cerrado. El límite para definir si es abierto o cerrado es si atraviesa el proyectil o el elemento con el cual se haya generado el trauma, si atraviesa al músculo cutáneo del cuello, también llamado músculo platisma. Entonces, si se lesionó de manera cerrada o fue un traumatismo cerrado, hay que sospechar en lesión de vía aérea. Si se lesionó por vía abierta o fue un traumatismo de cuello abierto, bueno, pues entonces hay que hacer una exploración quirúrgica haciendo una incisión en J, que es una incisión extensa. Hay que evaluar de entrada la fonación, hay que evaluar la deglución, que no tenga hematomas en expansión o masas pulsátiles en el cuello, que no tenga crepitaciones al palparlo. Hay que evaluar la función nerviosa en cuanto a deglución, en cuanto a elevar los brazos, porque esas son posibles estructuras que se pueden lesionar en las distintas partes del cuello. También hay que asociar o aumenta la mortalidad de un traumatismo abierto de cuello si hay lesión a esófago o hay lesión a vía aérea. De hecho, se puede aumentar hasta un 40% la mortalidad. Por lo tanto, hay que hacer una adecuada evaluación. Si el paciente está estable, puedes hacer algunos estudios como angiografías, puedes hacer alguna endoscopía, una laringoscopía, pero todo, y bueno, evaluar neurológicamente la función del hipogloso, del nervio accesorio, del plexo braquial que eleve los brazos. Pero todo va a depender de qué tan estable esté el paciente, si no tiene datos de choque, si no hay que o está justificado completamente hacer una exploración quirúrgica del cuello para poder evaluar las estructuras. Si hay lesión vascular, pues hay que controlarla, se pueden poner injertos o se pueden ligar inclusive vasos sanguíneos. Si hay lesión nerviosa, pues se puede hacer una neurorrafia, se puede disfuncionalizar el esófago para evitar complicaciones mayores, se puede ferulizar la vía aérea. Entonces depende de la zona y depende de la estructura lesionada, va a ser el tratamiento, y también depende cuántos estudios le voy a hacer si el paciente está estable o no. Por eso es la importancia, a diferencia de la división anatómica, podemos referirnos más rápido en un caso de emergencia al trauma de cuello, y así es como lo debemos de evaluar. Finalmente, si lo hacemos o si vemos
una representación un poco más amplia o abierta en cuanto a un corte tomográfico a nivel de C6 vertebral, lo que vamos a apreciar es que, o bueno, yo lo analizaría como si fuera una cebollita donde está la parte más profunda y de ahí va teniendo diferentes capas hasta la parte más superficial. Entonces aquí, y además los colores que tenemos acá son las distintas fascias cervicales que están recubriendo a diferentes estructuras anatómicas en el cuello. Las estructuras que están en rojo podemos apreciar que son músculos, por lo tanto podemos ver que el cuello es una estructura muy muscular, o lo que predomina en el cuello es la parte muscular. Entonces vamos a analizar las estructuras que podemos encontrar. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí está la vértebra C6. Aquí sé que es la vértebra C6 porque pongo los forámenes vertebrales en los procesos transversos. Aquí está el esófago y aquí está la vía aérea y enfrente está la glándula tiroides. Las estructuras que podemos apreciar entonces son la piel, que está pintada de rosa. Tenemos al músculo platisma de cada lado o músculo cutáneo del cuello, que es el que les decía que es referencia para definir si es traumatismo abierto o cerrado. Tenemos en la parte posterior el músculo trapecio. Entonces eso es lo que me delimita al cuello en la parte periférica. Después podemos ver estructuras vasculares. Estas serían las yugulares anteriores. Por encima del esternocleidomastoideo, que sería este, tenemos a la vena yugular externa. Podemos apreciar aquí la vaina carotídea, donde tengo por detrás del esternocleidomastoideo a la vena yugular interna, al nervio vago y a la arteria carótida. Podemos apreciar cómo se forma la vaina carotídea entre las dos fascias cervicales, la superficial y la intermedia. Podemos ver músculos en esta zona que son los músculos infrayoideos. Tenemos al esterno yoideo, al esterno tiroideo. Podemos ver aquí un trazo del músculo moyoideo. Podemos ver aquí a los escalenos, escaleno anterior, medio y posterior, y saliendo entre el escaleno anterior y el medio tenemos al plexo braquial. Aquí delante de la vértebra tengo los músculos prevertebrales, uno de los cuales están el largo de la cabeza, el largo del cuello, a los músculos postvertebrales, que son los esplenios de la cabeza y esplenio del cuello, y tenemos a las porciones cervicales de los músculos del sistema erector espinal, por ejemplo el espinoso, el longísimo y la parte cervical del iliocostal. Entonces podemos apreciar cómo en este esquema el cuello es una estructura sumamente muscular, tiene vasos sanguíneos muy importantes. Y voy a hacer referencia a los colores. Tengo a la fascia cervical profunda que, pues por ejemplo, si la veo aquí, le puedo llamar fascia prevertebral, la fascia perioesofágica, pretraqueal, que es en su conjunto forman a la fascia cervical profunda. Y vean a las estructuras que recubre: la fascia cervical intermedia y la fascia cervical superficial. Es muy importante tomar en consideración a las fascias, ya que si por ejemplo hay una infección de tejidos blandos en la cabeza o en el cuello, se pueden extender estas infecciones por las fascias cervicales y pueden generarme una infección en la pared anterior del tórax, o puede inclusive migrar la infección por las fascias cervicales intermedia y profunda, puede migrar hacia el mediastino, generar mediastinitis. Entonces, repito, hay una comunicación casi de todas las fascias del cuerpo. En este caso, esta comunicación entre la fascia cervical superficial pues puede transmitir la infección, o puede permear la infección hacia la fascia pectoral, ¿no? o la parte del tórax, y entonces puede extenderse esa infección, o de las fascias más profundas cervicales puede extenderse la infección hacia el mediastino, generar mediastinitis. A esto se le llama angina de Ludwig. Entonces es importante tomar en consideración las maneras distintas de estudiar al cuello. Son la manera anatómica con sus triángulos, la manera
quirúrgica con sus zonas, zona 1, zona 2, zona 3, y para entender la estructura tridimensional del cuello, porque viéndola desde el punto de vista anatómico, pues es una parte plana, donde la pared lateral sería el platisma, en la profundidad serían los músculos suprayoideos, infrayoideos, los escalenos, los esplenios. La zona quirúrgica, bueno, pues es más para referencia rápida de traumatismo de cuello, y la parte tomográfica nos habla de cómo entender de la profundidad o a la parte superficial o viceversa las estructuras, y entender cómo están los músculos, cómo están las fascias cervicales y cuáles son los límites de manera tridimensional, y con esto te va a ayudar a entender. Si quieres profundizar un poquito más en cuanto a la anatomía, te pido que te suscribas y veas al canal y veas el video de disección de cuello que ya existe en el mismo canal.